Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rox y el día de hoy les traigo la segunda historia interesante pero a la vez perturbadora y vamos a estar hablando de una ancianita que todo el mundo creía buena pero realmente escondía un secreto muy oscuro y tiempo después se convertiría en una asesina serial buscada. Así que sin nada más que decir, comencemos. Este es el caso de la abuela asesina. Dorothea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, Estados Unidos, siendo hija de Trudy Mae Yates y de Jesse James Gray, quienes eran dos recolectores de algodón. Ellos pues pasan una vida feliz hasta que ella tiene tan solo 8 años y su padre fallece de una tuberculosis y un año después muere su madre en 1938 debido a un accidente de motocicleta. Es enviada a un orfanato y es así como tiempo después unos familiares que ellos tenían en Fresno, California, deciden llevársela a vivir con ellos, pero no sería años después hasta que Dorotea empezó a mentir acerca de su niñez diciendo que había nacido en México y había crecido ahí. Siento que Dorotea mentía mucho acerca de su infancia porque su infancia fue muy dolorosa debido al fallecimiento de sus dos padres, entonces creo que era una de las razones por las que ella trataba de evitar el tema y prefería mentir. No estamos diciendo que estaba bien que mintiera, pero creo que era un escudo y no hablar acerca de sus padres o no hablar acerca de su pasado. En el año 1945, Dorotea decide casarse por primera vez con un soldado que recién acababa de regresar del Pacífico llamado Fred McFall, y es así como entre los años 1945 y 1948 ella tiene dos hijas. La primera decide enviarla donde sus familiares en Sacramento, California, y no vuelve a saber de ella, y la segunda decide darle en adopción porque ella nunca se creyó totalmente preparada para hacerse responsable de sus hijas, así que pues la primera decide enviarla a Sacramento y la segunda decide darla en adopción. En 1948 Dorotea vuelve a quedar embarazada, pero lastimosamente tendría un aborto involuntario. Su esposo McFall decide dejarla a finales de 1948 y aquí empezarían las mentiras de Dorotea. Empieza a tratar de falsificar cheques y es capturada y condenada a un año de prisión. A los 6 meses ella fue puesta bajo libertad condicional y al salir de prisión a los pocos días ella quedaría embarazada nuevamente de un tipo que no conocía y que solo había sido de una noche. Tiene a su bebé y la vuelve a dar en adopción. En 1952 Dorotea decide volver a casarse con un hombre llamado Axel Johansson, quien ya tenía un hijo de 14 años, quien era fruto de un matrimonio turbulento y violento, y Dorotea se convertiría en madrastra. Antes de continuar con el siguiente acontecimiento, los quiero poner un poquito en contexto porque es algo que no se los dije al principio de la historia, y es que Dorotea se dedicó desde muy pequeña a la prostitución. Entonces Dorotea nunca dejó este trabajo, se casó con McFall y esta habría sido una de las causas por las que McFall decidió divorciarse de ella, porque ella nunca quiso dejar este trabajo. En 1960 Dorotea es arrestada por poseer y administrar un burdel sin ningún permiso y pues es condenada a tan solo 90 días de prisión en el condado de Sacramento, California. Poco tiempo después de ser liberada, Dorotea es nuevamente condenada a 90 días de prisión, esto debido a la vagancia. Y es aquí donde empezaría su carrera criminal más grande, ya que Dorotea consigue un empleo como auxiliar de enfermería sin tener ningún título y sin haber estudiado. Y ella desafortunadamente atendía a pacientes en avanzada edad y pacientes que también tenían alguna discapacidad mental o física en casas particulares. Dorotea decide divorciarse de Johansson en 1966 y se casa con un hombre 19 años menor que ella que se llamaba Roberto Puente.
Este tipo era un hombre mexicano. Acá hay muchos vacíos y se dice pues que él nunca estuvo enamorado de ella y que solamente buscaba un estatus legal en Estados Unidos, y ya que ella era estadounidense se lo podía brindar. Y pues exactamente lo que se pensaba. Al año Roberto decide dejarla, no vuelve a saber de ella, se va y no le dice divorciémonos, no le dice yo me voy, sino que simplemente se va y la deja. Dorotea decide conservar un año más el apellido Puente y se divorcia de él en el año 1968. Y es así como poco después de este matrimonio fallido, Dorotea decide hacerse cargo de una casa de 3 pisos con 16 habitaciones en el 2100 F en Sacramento, California, y decide casarse por cuarta vez con un hombre llamado Pedro Montalvo en el año 1976. Su matrimonio con Pedro Montalvo solo duraría un par de meses, esto debido a que él era un alcohólico y violento. Entonces Dorotea empieza a quedarse en los bares locales en busca de hombres que ya recibieran algún tipo de beneficio, ya buscaba hombres que ya estuvieran de mayor edad, y es así como ella empieza a querer estafarlos. Falsificó las firmas para robar el dinero de estas personas mayores, pero fue acusada y condenada por 34 delitos de fraude en tesorería, pero fue también puesta bajo libertad condicional, donde ella consiguió seguir haciendo el mismo fraude y los mismos delitos. Según la Corte de Apelaciones, en 1981 Dorotea decide alquilar un apartamento del segundo piso en el 1426 F Street en el centro de Sacramento, California. Los 9 asesinatos por los que ella fue juzgada se le asociaron a este apartamento en el centro de California. Las opiniones de las personas que habitaban la casa de huéspedes era muy variada. Era muy tacaña, que nunca les entregaba cuentas acerca de sus beneficios, y pues también la elogiaban porque decían que la comida casera que ella preparaba era muy rica, pero también cabe destacar que ella los hacía firmar un aval o un documento donde ella podía reclamar el dinero de los beneficios de los inquilinos, y pues ella decía que era para cobrar parte del alojamiento, la comida y las atenciones que recibían de parte de ella, y pues nunca les entregaba ninguna cuenta a ellos acerca de este tipo de beneficios y siempre se quedaba con el dinero. Y pues aquí también entra la parte de que porque ella asesinaba a estas personas, y es porque ella pues estaba buscando un tipo de beneficio monetario, ya que con todas las pensiones que recibía estaría ganando alrededor de $5,000 mensuales, y pues así no trabajaba en otra cosa. Y es aquí donde viene la parte más importante de este relato, y es donde yo voy a empezar a hablar acerca de los asesinatos que Dorotea cometió durante 1981 hasta 1988, y luego voy a hablar un poco acerca de su encarcelamiento y de todo lo que pasó con su sentencia. Así que los dejo con la siguiente parte de este relato, que son los asesinatos. Los asesinatos parecen haber comenzado en abril del año 1982. Se dice que su primera víctima sería Ruth Monroe, una señora de 61 años de edad, quien era amiga y socia comercial de Dorotea, y pues muere en abril de 1982, a menos de 3 semanas después de mudarse con Dorotea, y pues un forense confirmó que ella había muerto de una sobredosis de codeína y paracetamol, pero pues no se pudo concluir si se trató de un suicidio. Pero según lo que los policías concluyeron fue que Dorotea dijo que ella estaba pasando por una depresión muy fuerte, ya que su esposo tenía una enfermedad terminal y esta le había puesto mal. Entonces se cierra el caso concluyendo que había sido un suicidio. Unas semanas más tarde la policía regresa porque un jubilado de 74 años llamado Malcolm Mackenzie decide denunciarla porque le había drogado y le había robado todo su dinero. Fue declarada culpable por 3 cargos de robo el 18 de agosto de 1982 y también condenada a 5 años de prisión. Es aquí donde ella empezaría a codearse con un jubilado de 77 años llamado Everson Gilmore.
Everson sería la segunda víctima de Dorotea. Ellos fueron amigos por correspondencia durante un periodo de 3 años en lo que ella se encontraba en prisión. Él vivía en Oregón, pero se mudó a California para casarse con Dorotea. Cuando fue liberada en 1985, él la estaba esperando en un Ford Pickup rojo 1980. En noviembre de 1985, Dorotea decide pagarle a Ismael Flores, quien era un carpintero, para que le hiciera algunos paneles de madera y le arreglara unas cositas en su casa. A este le paga con un Ford rojo 1980. Le dice que le pertenecía a un novio de Los Ángeles que ya no lo necesitaba. También le pide que construya una caja donde quiere depositar libros y otras cosas más, y luego le dice que la lleve a un depósito donde a medio camino le pide que pare y ella tira a un río esta caja y pues la deja. Le dice que no, que era solo basura y que ya no la necesitaba. Y el 1 de enero de 1986, un pescador que estaba a la orilla del río vio la caja, llamó a la policía y pues pasó sin identificar por más de 3 años, y era el cuerpo de Ever Gilmuth, quien había estado allí durante todo ese tiempo. Dorotea seguía enviándole cartas a sus familiares, les decía que no se había comunicado con él porque estaba enfermo, y ella seguía recogiendo las pensiones de este. Su siguiente víctima sería Dorothy Miller, una mujer de 64 años de edad que fue vista con vida por última vez en octubre de 1987. Era inquilina de Puente cuando desapareció. Esta era una veterana del ejército y Puente utilizó su tarjeta de identificación para recibir un tratamiento médico. La razón por la que Puente decidió asesinarla fue porque necesitaba este tratamiento. La causa de muerte también fue una sobredosis. Su tercera víctima sería Benjamin Finko, un hombre de 55 años, quien desapareció en abril de 1988 mientras vivía en la casa de Dorotea. Fue visto por última vez después de que Dorotea le dijo a otra inquilina que lo llevaría arriba y lo haría sentir mejor. El medio lo describió como un alcohólico que tenía bastantes problemas, entonces también esta fue declarada como culpable de este asesinato en primer grado por la muerte de Ben. De su quinta víctima no pude encontrar ninguna fotografía, pero su nombre era Leona Carpenter, una mujer de 78 años que también fue descrita como una viuda que estaba completamente enferma, que no había forma de que ella pudiera levantarse y cruzar la habitación para consumir las drogas que la llevaron a la muerte. Esta murió en 1987 y Dorotea fue declarada culpable del asesinato en segundo grado por la muerte de Leona. Las sospechas empezaron poco tiempo después de unas actividades sospechosas que hacía un inquilino llamado Jefe. Decía ella que lo había adoptado y le pidió que escarbara en el sótano y le pidió que también trajera hormigón fresco. Entonces, poco tiempo después, él desaparece. El 11 de noviembre de 1988, una trabajadora social se acerca a la casa de huéspedes a preguntar acerca del inquilino Álvaro Montoya, quien era un hombre esquizofrénico y también quien tenía problemas de desarrollo. Bert había sido puesto en la pensión de Dorotea por una trabajadora social y pues esta, cuando iba a visitarlo, se dio cuenta que él había desaparecido en 1988. Y aparentemente Dorotea tenía varias excusas para su desaparición. Decía que se había ido a México con sus familiares a recibir un tratamiento, y cuando se le volvió a interrogar dijo que estaba en Ohio también para recibir el mismo tratamiento. La trabajadora social empezó a sospechar, ya que Bert no tenía ninguna familia cercana y estaba al cuidado de los servicios sociales. Betty Palmer sería su siguiente víctima, quien fue inquilina de 78 años y vivía en la pensión.
A esta la encontraron enterrada en el patio trasero de la casa, sin su cabeza, sin manos y pies. Esta fue una de las víctimas a las que ella tuvo que cortar en pedazos para poder enterrarla, ya que no tenía espacio, y parte de esta fue encontrada también en el patio de enfrente de la casa de huéspedes. Su octava víctima fue un hombre de 62 años de edad llamado James Gallop, quien antes de vivir en su pensión había sobrevivido tanto a un ataque al corazón como a una cirugía también de tumor cerebral. Este también se encontró enterrado en la pensión, y pues también la causa de muerte fue una sobredosis. Se dice que su última víctima fue Vera Faye Martín, una mujer de 64 años de edad, quien habitaba la pensión de Dorotea. Los investigadores creen que esta pudo haber sido enterrada viva, ya que los patrones en la tierra alrededor de su cuerpo indicaron que ella pudo haber estado tratando de salir de la tumba porque era poco profunda y se encontraba en el patio trasero. Cuando encontraron su cuerpo, su reloj de pulsera aún seguía corriendo. Y es aquí que al finalizar este asesinato, la trabajadora social regresa y le pregunta a Dorotea nuevamente acerca de Montoya, y no saben nada de él, no reciben ninguna correspondencia, y pues empieza con las investigaciones. Después de percatarse de la tierra removida que había en el lugar, pues escarbaron y encontraron el cuerpo de uno de los inquilinos del lugar. Tras ese descubrimiento se encontraron 7 cuerpos más. Durante la investigación inicial no se consideró sospechosa a Dorotea, más sin embargo pues le pide a un policía que necesitaba ir por un café para tranquilizarse y que ella no sabía nada de lo que estaba sucediendo por ahí, y escapa hacia Los Ángeles, donde conoce a Charles Wilges, quien era también un jubilado, y tras ver todas las noticias y todo lo que había pasado decide llamar a la policía. Fue arrestada en Los Ángeles, California, y su juicio se trasladó al condado de Monterey, California, en un cambio que pidieron sus abogados Jerry Climo y Peter Blautin. El juicio empieza en octubre de 1992 y es así como termina un año después, donde la declararon culpable. El fiscal que estuvo a cargo del caso se llamaba John O'Mara, y este llamó a más de 130 testigos, con los que sostuvo ante el jurado que Dorotea había usado pastillas para dormir para matar a sus inquilinos y que también usaba el método de asfixia. Aunque la defensa llamó también a varios testigos que habían mostrado que Dorotea tenía un lado generoso y cariñoso con ella, incluyendo a su hija perdida, testificaron que Dorotea les había ayudado en su juventud y que los había guiado para tener una carrera muy exitosa. Y pues le dan cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, y muere a la edad de 82 años en la prisión de Coachella, California, de causas naturales. Y bueno, pues lo que yo les quiero decir acerca de este relato es que a mí me impactó porque todos sus asesinatos fueron con una sobredosis de pastillas, entre ellas codeína, Tylenol, y pues no puedo mencionar las pastillas para dormir, pues realmente fue algo que me impactó bastante. Así que si llegaste hasta aquí y te gustó mi video, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún otro. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.